Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa. Mi nombre es Nicola Castillero. Hoy estoy en compañía de una persona muy especial, muy apreciada. Es el profesor conocido acá en el interior, en Chitré, en Panamá, en todo el ámbito, el profesor José Luis Solís. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Nicola. Un placer saludarte y es un verdadero honor compartir esta experiencia en el día de hoy contigo. El honor es para mí mucho más, doctor. Doctor, mire, el tema que usted sabe que el pasado martes 14 hubo el tema este de la concentración, de la cruzada, como si fuera, que la gente lo llama, pues, como si fuera una cruzada civilista. Y lo invito a usted porque usted vivió esos tiempos, usted fue una persona que tenaz, que se conoce los inicios, tiene muchas anécdotas, muchas cosas de las que sucedieron. Los civilistas surgieron entre el 87 y el 89. Estoy viendo aquí y el comportamiento de ellos fue como una expresión de fuerza, porque esos tiempos era difícil, imagínate, rebelarse ante a Noriega, fue una expresión de fuerza y lo más importante fue el claro sentido y la orientación que ellos demostraban en su propósito al actuar, o sea que ellos estaban organizados. Entonces, la concentración del pasado martes 14 a mí me llama la atención porque digamos que fue una protesta y parecida para los tiempos de cruzada civilista, porque no solamente fue en Panamá, fue en Peronomé, hubo en Chitré, fueron en varios sectores, en varias provincias del país, y una propuesta para mí con buena cantidad de personas. Yo sentí que el ánimo de los participantes, todo lo que decían las pancartas, la música que usaron fue la música, como decir, el soundtrack que usaban para los tiempos de Noriega, de la cruzada civilista, las cacerolas sonando, fue exactamente igual a 36 años. Entonces, ¿cómo empezó? Cuando usted vio el sentir de que estaba saliendo este movimiento, esta fuerza de la cruzada civilista, ¿cómo fue su reacción? Cuénteme, ¿en qué momento usted cómo estaba el país, este tipo de cosas? ¿Cómo no, Nicola? Mira, desde mi perspectiva, la cruzada civilista se inició mucho antes de que aparecieran como cruzada, ¿correcto? Hay que recordar que había movimientos, especialmente de la democracia cristiana, enfrentando a los militares y venía gestándose un movimiento. Vino las elecciones en las cuales recordamos, pues, acusaron a los militares de habérsela robado. Y recuerdo una anécdota, ahí había una señora que se hizo muy famosa porque dijo, los vamos a ahogar. Sí, recuerdo. Mi esposa y yo siempre recordamos y nos ahogaron, porque la verdad, la verdad fue dicha. Entonces vino ese movimiento y le negaron la presidencia en Dara, y ahí comenzó a tomar forma la protesta organizada. Sí es una protesta popular, pero tenemos que ser honestos, dirigida por dirigencias políticas. O sea, como sucede en todos lados, yo ahora en perspectiva, retrospectiva, lo veo con mucha claridad. Los liderazgos aparecen cuando están organizados. Esos liderazgos así populistas que aparece un individuo, eso es muy difícil. Eso demuestra eso, que estaban muy organizados.
y adquirieron mucha fuerza, tanta fuerza que la verdad sea dicha, la cruzada civilista fue la que tumbó a Noriega. Los norteamericanos fueron el instrumento, pero en ese movimiento convencieron a la gran mayoría de los panameños de la necesidad de hacer cambio de régimen. Ya había decepciones, inclusive hay mucha gente que apoyó al régimen militar, ya había una especie de situación económica muy mala, el 0.87% del Producto Interno Bruto, que era una economía colapsada. Recordamos que previo a la invasión los bancos cerraron, no había circulación de dinero, la pobreza comenzó a generalizarse y el descontento popular en consecuencia se fue incrementando, dándole más fuerza a la cruzada civilista que verdaderamente, para ser honesto, adquirió en este país mucha fuerza, porque los panameños no son muy dados a este tipo de participación política o ideológica pública. Nosotros somos más bien que otro vaya adelante y nosotros nos quedamos por acá atrás. Exacto, exacto, exacto. Que otros hagan y después yo veo qué provecho saco, porque hay que ser honesto en esto. Exacto. Pero en ese momento sí fue cierto que hubo un gran apoyo popular a la cruzada civilista y se volvió en una avalancha y los militares no pudieron enfrentar eso, ya habían quedado muy débiles desde el punto de vista político y en términos de lo que son la fuerza militar, los norteamericanos pues se encargaron de eliminar el tema Noriega. Realmente fue momentos difíciles para todos. Hubo demasiados hechos que condujeron a ese descontento popular. Noriega había perdido el norte de lo que era la visión originaria de Torrijos, lo puedo afirmar así, de un país visto de otra manera. No, Noriega era un militar común y corriente, dictador que creyó que podía controlar al país a su gusto y a sus antojos, rodeado de sus amigos más cercanos. Eso fue lo que hizo. Pues no, la gente decidió no hacerlo. Y eso me permite a mí llegar a una conclusión. Hay que considerar con mucho cuidado cuando la población civil comienza a cansarse de actuaciones de tipo gubernamental. Hay que ponerle atención y no hay que ponerle epítetos ni títulos y subtítulos a estos movimientos. Son movimientos populares basados en la Constitución y en nuestra filosofía de libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad de actuación. Los individuos, esto no es un principado, esto es una república democrática en el cual los ciudadanos tienen todo el derecho a expresar su opinión. Discúlpenme sí. que le pause, me ha sido chistoso. Es real, esto no es un principado. Esto no es un principado. Esto no es un principado, es totalmente cierto. Y llegamos a un punto de un disgusto colectivo. Se está gestando, claro, también en el marco de la honestidad para el análisis, la pandemia ha causado en la sociedad panameña una ruptura muy grande. Sí. La pérdida de empleo, más pobreza, más desesperación, más ¿cómo le puedo decir? Más decepciones, y ha hecho evidente las actuaciones de los gobernantes, porque la pandemia ha hecho que las actuaciones públicas se hagan evidentes. Cómo se manejan las finanzas públicas, cómo se maneja el legislativo, cuáles son las actuaciones legislativas. Ahora la gente está como más pendiente y eso hay que ponerle atención. Al presidente, que es el representante del órgano ejecutivo, también tiene que poner más atención al pensar de la población y rodearse de la gente que estén en la misma sintonía. No podemos seguir pensando en gente que quiera actuar para su propio beneficio o el de sus amigos. Hay que pensar en las condiciones difíciles que estamos en pandemia en el conjunto de la población, porque si no, la gente termina expresando lo que siente y en algunos casos violentamente. Yo rechazo la violencia 100%. La protesta pacífica es el camino correcto. Que no nos pase como en Chile, que no nos pase como en Colombia, donde se destruyen bienes públicos que al final nos toca pagarlo a todos de nuevo. Entonces no nos conduce por ahí, intranquilidad no, pero sí es necesario que la población exprese
sus sentimientos, sus ideas, que lo haga de manera respetuosa pero firme, y que los gobernantes pongan atención a esas protestas. Profesor José Luis Solís, bueno, yo me alegro que en esta protesta que hubo el martes 14 no hubo incidentes, gracias, fue totalmente pacífica. Sí. Antes eran también otros tiempos porque eran represalias y todo. Esperemos que todo siga así. Pero este movimiento está tomando mucha fuerza y tengo entendido de que se está organizando formalmente, porque algunas personas lo llamaron que bueno, pues que era para los tiempos, igual que eran como que rabiblancos, etcétera, 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 pero está bien, pues, pueden ser algunos rabiblancos, pero no todo el país es rabiblanco y no pueden decir que todas las personas que asistieron son rabiblancas y que igual que hace 36 años, habían algunos rabiblancos, pero no, o sea, todo el pueblo era el que mandaba. Y curiosamente, cuando empezaron la primera protesta de la cruzada civilista, ellos también se dirigieron hacia el Palacio Legislativo. ¿Por qué esta vez también se van al Palacio Legislativo? ¿Por qué al Legislativo? ¿Por la plaza o a pedirle ayuda a ellos? Bueno, y siempre pensando y analizando, porque hemos estado en ese tema, se tomó como razón estas reformas electorales, que se habían consensuado en una mesa de diálogo un esquema y los diputados aparecieron con otra cosa. Y eso causó, vamos a decir, hizo que se iniciara una chispa ya de protesta, porque es que el tema es que se van aceptando cosas, pero hay algo que la gente dice, no, ya está bueno. Y ahí comenzaron, porque la Asamblea, y tengo que decirlo con mucha honestidad, la Asamblea Nacional en este periodo ha tenido muchos cuestionamientos, demasiado cuestionamiento. Y ellos como diputados y representantes, porque ellos fueron elegidos por el voto popular, también tienen que ponerle atención al pueblo. Tienen que ponerle mucha atención y no estar tomando decisiones que convengan a algunos intereses. Las decisiones que se tomen tienen que estar orientadas a los intereses mayoritarios de los ciudadanos de este país. Para eso los elegimos, para que legislaran a favor de un futuro promisorio para todos los panameños, no para un futuro promisorio de algunos de su interés. Entonces, eso me parece a mí que fue una chispa y que también tiene que poner la atención. No se puede estar utilizando un órgano del Estado en contra de la voluntad de la mayoría de los panameños. Los panameños quieren elecciones libres y transparentes. No hagan vericuetos en esas leyes que favorezcan situaciones, porque pueden iniciar con otra chispa. Y eso de la acusación de los rabiblancos, eso a mí no me... Si los rabiblancos tienen derecho a protestar igual que nosotros los humildes, es correcto. Mientras la protesta sea de carácter social y popular, con una visión civilista. Cuando digo civilista, es la sociedad civil, no el movimiento, sino la sociedad civil. Buen punto. Sí. Entonces, pues, no hay ningún problema, porque es la sociedad civil, ese concepto alemán de la sociedad civil es el conjunto social, participe o no participe en movimientos. Entonces, todos tienen que ser considerados, es el concepto de equidad. Tú sabes, Nicolás, porque eres de acá del interior, que la estructura económica y social de este país ha sido dual. Una concentración de la riqueza, Panamá, Colón, San Miguelito, en términos genéricos, alrededor del canal, y el resto del país un poco atrasado, sin grandes preocupaciones para los gobernantes. Eso es histórico, todos los gobernantes han pensado en eso. Entonces nosotros también tenemos derecho, como ciudadanos, a un enfoque equitativo. Se hacen obras en Panamá, háganse en todo el interior del país. Eso es lo que evita que la gente acumule resentimiento, equidad y justicia. Mire, sí, para poner un ejemplo, aquí se han hecho construcciones, por ejemplo, el tema de la circunvalación, si lo ha visto, eso lo dejaron abandonado. Sí. Queda eso ahí abandonado, los proyectos van más para allá que para acá, o sea, ellos tienen su propia agenda. Pero, mire, hablando de chispas,
esto fue una chispa que la población al tema electoral, o sea, yo lo veo de que ellos se pueden como cansar de tantas cosas y quedan callados y eso, pero me gustó de que fuera con un tema electoral de que tampoco a ellos les es atractivo, pero soltó esta chispa. ¿Usted se imagina que esta gente, que en la asamblea comiencen a hacer las cosas que pretenden y de repente o no prestándole atención a esto de que a esta protesta que pasó el martes 14, usted se imagina que ellos hagan algo, por ejemplo, como tienen planeado, que es el tema de las redes, de que tú no puedes ni siquiera, o sea, prácticamente no vas a poder usar las redes porque donde mencionas que un candidato o lo mínimo, o sea, vas a ir contra, o sea, usted se imagina que si con el tema electoral vino esta protesta, que a ellos se les ocurra hacer semejante barbaridad como el tema de las redes, ahí van a sentir otra protesta mucho más grande. Claro, y yo vuelvo a recordar la cruzada civilista que se inicia, porque no se inició como una protesta masiva, fue sumando gente, sumando personas, y siempre la chispa. Y mire, esto de las redes, yo creo que nuestros gobernantes tienen que ser sensatos, tienen que entender en el momento histórico que estamos viviendo y qué ha pasado en Panamá. Este no es el momento para estar tomando decisiones, como quien dice, improvisadas, ¿correcto? Este es el momento de decisiones pensadas en términos económicos, decimos, de políticas públicas que son pensadas, analizadas a corto, mediano y largo plazo, con instrumentos adecuados que nos lleven a objetivos claros. Reactivación económica, por ejemplo, tienen que ser pensados en términos de políticas públicas bien pensadas para lograr que esa desesperación popular no siga incrementándose. Decisiones equivocadas incrementan las frustraciones de las personas y tendríamos, si no se toma en consideración, otra cruzada civilista. Es que es lo que a mí me ha llamado la atención porque siento que se formó. Y bueno, como le digo, se comenta de que se están organizando formalmente para ya pararse de frente y estar, como le dicen, pie al cañón, pues, como que cualquier cosa, no es que ellos van a hacer disturbios, pero van a estar ahí. Entonces, ¿qué necesidad tienen los políticos de estar creando esta energía en este país, volviéndonos nosotros después en media pandemia, con todos los problemas que vienen, todos los problemas económicos que tenemos, toda esta cosa todavía, la gente piensa que ya esto pasó? No, los problemas económicos vienen dentro de un año. Esto va poco a poco y todo se ha ido desgastando. Entonces tenemos que ir planificando un país, planificando las cosas hacia un punto, y ellos están haciendo todo lo contrario. Error, reitero, de una visión equivocada. El error que dan las visiones equivocadas. Creer que este es el momento para aprovechar situaciones para favorecer determinadas condiciones es un error, porque la gente, como señalamos, estamos conversando, está frustrada. La gente ya llega el momento en que no quiere más errores de eso tan evidentes. Por otro lado, está pendiente el tema, la discusión y el debate sobre reformas constitucionales, para lo que era un camino adecuado para controlar algunos sectores políticos especialmente, y darle a la población mayor sensación de un país estructurado y organizado legítimamente, con futuro. Pero si todo se trasloca, mejor dicho, todo se convierte en momentos para yo aprovecharlo para beneficio mío y de los conocidos, terminan generando malestar, más malestar y más malestar. Exactamente lo que pasó en los tiempos de Noriega y la cruzada civilista. En vez de enfrentar el problema, la discusión y el debate, y dar respuestas
a las peticiones populares, aquellas peticiones populares que tenían cabida, no, se le oponían, se le enfrentaban. Respuesta entonces de la población, una posición de fuerza que al final, pues, lo único que perdieron, bueno, un sector grande de la población perdió, hubo muchos distanciamientos hasta familiares, después políticos, etcétera, etcétera, hasta después fue que comenzamos a reconstituirnos, a reconstruirnos, por decirlo de esa manera, nuestras relaciones, porque había mucha diferencia, pero eso lo ha pagado el país en todo lo que es lo social. Ahora tenemos un momento, si bien es cierto económico, en pandemia duro, pero en términos sociales ha habido una tranquilidad impresionante. Hay tranquilidad social en el país. Sí. No la dañemos. Sí. Y digámosles que esto se va a ir formando multigremial. Va a ser, porque tengo entendido, para esos tiempos, la cruzada civilista se inicia después de las exactamente después de las declaraciones de Díaz Herrera. Ahí comenzó el germen. Ahí comenzó como la gente con ganas de protestar. O sea que como que dijeron, este es el momento en que ellos mismos se están descubriendo sus faltas, sus errores y sus corrupciones. Este es el momento de salir a la calle. Y que siempre hay un detalle que enciende la chispa. A eso me refiero. Siempre hay un elemento que da inicio a una situación. Y ahora, cuidado con el detalle que venga por las reformas electorales o por una decisión equivocada o por un conjunto de decisiones erradas. Pueden dar la oportunidad a que se inicie estas protestas masivas de carácter popular, que es el derecho ciudadano, siempre y cuando se hagan, insistimos, sin violencia de ninguna clase. Pero recordemos que en estos movimientos, y los organizadores tienen que tener cuidado, siempre hay infiltrados. En Colombia, lo que causaron el movimiento fueron los grupos de extrema izquierda, correcto, para crear condiciones de prueba de eso. Es que ahora Petro, candidato colombiano de izquierda, está muy posicionado. Miren ustedes las estrategias. Cuidado con infiltrados de esa naturaleza, porque en América ahora hay una especie de movimiento en donde las izquierdas extremas quieren asumir. El pensamiento izquierda no es malo, la extrema es la que es malo, donde se posicionan del poder, hacen un grupo de ellos y a los demás, como decía Winston Churchill, los empobrecen a todos. Sí. Cuidado, hay que ponerle atención a esos hechos para evitar que nos ocurra una situación de esa naturaleza. Si en el caso de que llegara a manifestarse otra situación como la del martes 14, ¿cuál sería, si usted fuera el alto mando o algo con mucho respeto? O sea, ¿usted qué haría? ¿Usted sale, habla, da la cara, está con el pueblo? O sea, eso sería lo indicado, ¿no? Diálogo. Voy ahí donde está la gente, vamos a conversar, a ver si nos ponemos de acuerdo, cuáles son las inquietudes. Ese es el camino. Los dirigentes de la asamblea, en vez de estar haciendo acusaciones, vamos a ver, señores, nosotros somos panameños, cuál es su inquietud, vamos a ver cómo mejoramos, cuál es su propuesta, vamos a conversar. El mismo presidente llamar a una delegación de los organizadores, vamos a ver qué país queremos, cuáles son lo que consideran ustedes fallos, cuáles consideramos nosotros que ustedes están equivocados, pongámonos de acuerdo y vamos a seguir una ruta, correcto, en este momento de pandemia que es tan complejo. Olvidémonos en estos momentos del concepto partidista. El partidismo nos puede ahogar porque, como quien dice, entronizarse en una posición partidista, porque yo soy de tal partido, porque tú eres tal partido, y como tú eres tal partido, yo no congeniamos y no vamos a ponernos de acuerdo, no es lo más inteligente. Nos olvidamos de ese, que en algún momento la cruzada civilista, también los partidos se unieron. Los partidos que componen, acá el PRD no, pero los otros partidos hicieron mancuerna, la Democracia Cristiana y otros grupos por el panameñismo, todos ellos hicieron
porque se van a terminar uniendo. Entonces, si eliminamos hasta la iglesia se unió. Todo, y grupos empresariales, y grupos hasta sindicatos, y porque hay, porque había que hacerlo y la cosa estaba ya la peluda. Es que el país iba de, como decimos que en Chitré, de recula. Sí, correcto. Sí, y no había barranco que la atajara. Entonces, pero doctor, andamos iguales. Sí, ahora. Andamos de recula. Entonces, este es el momento de poner el freno y decir qué va a pasar. Primer problema, tema de algunas decisiones de carácter políticas, públicas. Hay que revisarlas. Segundo problema, el tema económico, o primero uno y segundo el otro, el tema económico. De verdad, la economía no se reactiva de la noche a la mañana. El que diga esto es un discurso. La economía tiene procesos de volver a encontrar, porque esos son ciclos. La economía es cíclica. Nosotros estamos en un ciclo malo, hay que tomar decisiones para comenzar un ciclo bueno. Y la economía nunca va a ser igualita a la que era. Nunca. Si creen que vamos a volver al mismo momento, puede ser hasta mejor si se toman las decisiones correctas. Pero pueden ser peor si las decisiones no son correctas. Podemos demorarnos muchísimo más en recuperarlo si no se toman las decisiones a tiempo y correcto. Este es el momento del diálogo nacional, de verdad, a reactivar. Un diálogo no entre pares, un diálogo no entre políticos, ni siquiera entre empresarios, un diálogo nacional de verdad, ¿correcto? Que se una, o sea, una unión para una... Es que yo no entiendo por qué aquí no hay una visión país. Aquí un presidente entra y yo no te dejo preparado, o sea, yo quiero que esto dentro de 15 años, o sea, tiene que haber una visión país. O sea, somos un país tan chiquito, tan bonito. Mira, nos quieren todos los países, todos los afuera nos quieren. Tenemos la oportunidad de hacer tratados, de recibir apoyo, tanto en medicamentos, como en transporte, como en logística, como en tecnología. De todos los países están dispuestos, pero acá los políticos, como ustedes dicen, están en lo partidista, desaprovechan esas oportunidades y ahí se quedan. Pues, o sea, yo te puedo decir, yo soy Holanda y tengo, mira, tengo esta idea para Panamá, para hacer esto. O sea, los políticos yo creo que acá son tan chabacanos que no están a ese nivel de aprovechar las oportunidades tipo primer mundo para que entonces yo lleve un país hacia allá. Está bien, yo entré, no conozco mucho, pero yo quiero que mi país en 10 años tenga esta visión. El presidente que debe seguir una ruta, o sea, de acuerdo, y así mismo el presidente que otro sigue. O sea, no es ni que salió uno, se acabó todo, empezó el otro, está aprendiendo, ellos están empezando a gatear, porque tú entras ¿tú crees que Nito entra a la presidencia sabiendo lo que es un presidente? Ninguno, no entra, ninguno. Entonces, ajá. Sí, lo que pasa, Nicole, es que aquí este es un país cincoañero. Cada 5 años cambia todo. Y así exacto, nunca vamos a salir de primer año de aprendizaje y último año política, 3 años de administración. Todos los presidentes, de todos los partidos, primer año, observa, somos cincoañeros, porque aquí no ha repetido ningún partido. O sea que en la historia, 5 años. Y no hay visión, como tú lo has planteado de una manera magnífica, una visión de futuro. Ninguno se dice, vamos a ver el país que queremos en 20 años. Nadie. Pero no, nadie. Además hay una cosa que todavía me preocupa más. Cada gobernante que entra, ni siquiera continúa las obras del gobernante. Nada, porque ahí está el ego metido. Entonces, peor todavía, ¿quién sufre? ¿Quién sufre? Nosotros. Los ciudadanos. Sí, señor. Ahí está la prueba. Entró Varela por ego y pelea, paró lo que Martinelli estaba haciendo. No es por defender a nadie ni nada. No. Paró todo. Sí. En la ciudad hospitalaria lo hubiéramos podido utilizar para el tema del COVID. ¿Qué error tan grande cometió al paralizar eso? Además, el tipo congeló todos los pagos en el sector construcción. O sea, Varela congeló todo lo que era obras, trancó todo y es tan, o sea,
no, yo creo que él es un tipo malo. Y porque si no es malo, es tonto, para no decirle ignorante. Porque si yo no tengo la plata circulando en la construcción, en el sector construcción, acuérdense que a nosotros nos llega la plata en circulación. Si le pagas al sector construcción, nos llega a nosotros quizás dentro de varios meses, o sea, la plata está circulando. Entonces, yo no le pago al sector construcción, no le pago al otro sector, no le pago a los otros, no le pago a los otros, entonces no hay dinero, y eso fue lo que pasó en el gobierno de Juan Carlos Varela. Nito Cortizo dijo que él iba a pagar, y yo creo que empezó a soltar algunos pagos que se debían hacer porque es por la economía del país. No sé si se hicieron, pero a lo que yo le voy, bueno, en el tema de educación, ¿usted cree que yo no estuviera aprovechando todas las conexiones con otros países para tener a nivel de educación esto? Pero es que a primer país, profesor. Correcto. Así mismo es. Hey, y yo creo que los otros países te dicen que te regalan hasta todo el material que necesitas. Necesitas equipo, necesitas computadora, necesitas satélite, necesitas libros, o sea, te lo ponen. Porque ellos se preocupan también por los otros países, tendrán sus intereses políticos, tendrán sus intereses diplomáticos, etcétera, pero desaprovechamos tantas oportunidades que hay. Mira la educación cómo anda. A mí, doctor, disculpe, profe, disculpe, cada 5 años yo escucho que las escuelas no han arrancado porque no tienen el techo listo o porque no las han pintado. Entonces, ¿cuándo la vamos a pintar? Adelante. Mire, la educación es precisamente el caso que más a mí como que me hace sentir más triste. La educación es un proceso donde actúan 5 entornos. Los sectores educativos, actuemos con los docentes. Mire la posición de los docentes histórica, mírela. El sector público, que es el Ministerio de Educación, mire la actitud del Ministerio de Educación. Los padres de familia, que son el otro actor importante en los procesos educativos. Está el sector empresarial, también hay que decirlo en términos de la educación pública, muy alejado. Y el entorno social. Tenemos un niño aprende más cosas raras en la calle que en la escuela. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo para transformar la educación, y este era un momento ideal, para que esa educación transforme al individuo, vamos a seguir como estamos por siempre. En el caso de las escuelas, con el perdón de los directores de escuela, lo digo por mi experiencia administrando un centro educativo como el CRUA, el Centro Regional Universitario, tiene que ser un administrador también, no es académico únicamente. Cuando yo dirijo, tengo que preocuparme de que esa escuela, cuando vengan los niños, no le falte nada. Y él tiene que pasarse gestionando y peleando y buscando. Pero si espera que el funcionario en una oficina en Panamá se acuerde de una escuelita que está en Churuquita, nunca. O se acuerda que la escuela de Monagrillo le falta tal cosa, nunca se va a acordar. Nunca. Entonces tenemos que cambiar la estructura. Los otros actores tienen que ser partes más beligerantes en estos procesos educativos. ¿Qué queremos? ¿Un panameño diferente o queremos el mismo panameño de siempre? Exacto. Eso. Tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos. Y todos los actores, los educadores, tenemos que entender, decía Einstein, si quiere cambiar las cosas, ¿por qué hace lo mismo? Tenemos que ser parte de las transformaciones curriculares. Ya nosotros no podemos seguir con lo que tenemos en primaria. Los niños en primaria ahora tienen que salir hablando 1 o 2 idiomas adicionales, como la escuela moderna. ¿Usted cree que no es fácil, si uno es gobierno, tener la mentalidad de tener, está bien, pues esos proyectos, yo quiero hacer puentes y esas cosas, pero también siéntete orgulloso de poder crear, o sea, cambiar el sistema de enseñanza, tanto en las escuelas, y bueno, ojalá los 3 idiomas. Aquí necesitamos ya empezar a tener el mandarín dominado. Ajá. Y el inglés, que son los 2 idiomas que tenemos que manejar. O sea, el inglés, obvio. Entonces, por ahí deben empezar. Yo pienso que hasta por el kinder.
Bueno, si no, es que mira, es que el niño aprende. ¿Cuándo aprende a hablar un niño? Si no, cuando está chiquitito, él aprende, es su naturaleza, es el momento ideal para que los idiomas se faciliten. Hombre, la escuela holandesa, el modelo de la escuela holandesa, son 5 de primaria. ¿Cuántos idiomas termina hablando el niño? 5. Mire, mire, o sea, que no nos digan que es que nosotros no podemos, si nuestros niños son tan inteligentes como los niños de allá. Así mismo, falta la de decisión y de visión. Y de voluntad. Y de voluntad. Sí. Y bueno, los panameños tenemos que ir en ese camino, dejar algún legado para las próximas generaciones, porque nuestras generaciones son perdidas ya, pero los nuevos niños tienen que tener más oportunidades. Al punto que estaba hace un rato, ¿no? Que es el tema que no es fácil, pero es visión país. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que pensar en las generaciones que están próximas a entrar a un mundo, los que se están graduando, etcétera. O sea, esta gente todos los que se están graduando, yo quiero que tengan plazas de trabajo. Si pudiera asegurárselas sería fantástico, pero hacer todo lo posible porque las tengan seguras. Y para eso yo tengo que tener el sector de leyes bien, tengo que tener el movimiento en el país. La economía funcionando. Entonces, estoy dedicado a inaugurar un puentecito por allá, a emparchar unas calles acá, hacer esto, lo otro. Entonces, da tristeza porque los que van a sufrir, o los que están empezando a sentir ese efecto ahora mismo, o sea, en un futuro van a tener problemas. O sea, no van a ser capaces de muchas cosas. Y aprovecho la oportunidad y le pregunto, ahora con este tema de pandemia, ¿las clases han vuelto a ser presenciales o siguen por la parte virtual? Porque leí algo por encima, como que había un mal sabor con que muchas escuelas privadas cobran muchísimo dinero y que todavía son virtuales, no se puede ir. O sea, usted que conoce el tema, por ejemplo, en el CRUA, ¿cómo se está haciendo? Sí, con el tema presencial. Correcto, la universidad dio un inicio al proceso de regreso a la presencialidad. Comenzó con las prácticas y con los laboratorios, correcto. Y por este semestre se va a terminar, que inició en términos de virtualidad. Y se está preparando, entiendo, por las autoridades, los esquemas para ya volver a las clases. Porque la verdad, hay que volver al salón de clase. Exacto. Este mecanismo de la virtualidad puede ser muy novedoso, pero en términos de formación tiene muchos limitantes. Sí. Además, en el caso de los estudiantes de los sectores más populares, no tienen equipo, no hay internet, no hay dinero para data, entonces se van quedando atrás. Nosotros tenemos que hacer maravilla con los muchachos ahora. A veces yo uso varias plataformas y uso hasta el celular para dar clases por el celular, y si no hasta por teléfono les explico, les oriento, y los profesores estamos haciendo eso un poco para cumplir con nuestro compromiso ético, correcto. Ahora, muchos no lo hacen, muchos se quejan nada más, y la realidad es que esta forma de formar futuros ciudadanos y profesionales, desde mi punto de vista, no es la más adecuada. Me dirán, tú estás atrasado, tecnológicamente no me interesa. Lo que sí es cierto que lo que hemos demostrado en este año es que los avances no han sido muy buenos. Y tenemos que volver entonces a la presencia, a hacer las clases presenciales. Ustedes ahora mismo tienen, en su caso, las clases que están haciendo, ¿están virtuales o están presenciales? Están virtuales, las clases virtuales. Cuando hay una práctica es presencial y cuando hay un laboratorio es presencial. O sea, está combinado. Por mientras han avanzado ya de que han ido a lo presencial, ¿no? En cosas importantes de laboratorio y tipo de cosas. Las prácticas que son prácticas, y los estudiantes están yendo a las prácticas profesionales que son presenciales, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo sientes a los estudiantes cuando llegan? ¿Los sientes motivados? ¿Los sientes que se han quitado como un alivio de lo virtual?
Sí, porque por esto cansa mucho los ojos y los muchachos se aburren mucho y usan etiquetito, ponen la figura y sabrá Dios dónde estará. Siento alegría. Es que a un joven le gusta estar con otros jóvenes y cuando están frente a una pantalla tan solitos. Jóvenes les gusta el intercambio con los otros jóvenes, en la cafetería toman el café, molestando, esa es la juventud y les gusta. Y el profe, la cosa, y la tarea, o sea, la experiencia de estar participando, compartiendo, no se puede igualar a una clase virtual. Eso no puede ser y esperemos. ¿Tienen alguna fecha cuando creen, por ejemplo, por lo menos, no sé si sabe de las escuelas, si tiene información, o en el caso de ustedes, cuando ya van a ser 100% virtuales, 100% presenciales? Las autoridades universitarias siempre están permanentemente estudiando los procesos de asuntos de los casos, las vacunas, y como esto ha ido mejorando notablemente, vacunación por un lado y disminución de casos por el otro, seguramente en las próximas semanas las autoridades universitarias se reúnen siempre toda la semana, analizan este tema, siempre lo analizan y están viendo los pros y los contras. Yo no tengo duda que para el otro semestre las clases en la universidad serán presenciales. En el caso de la escuela primaria, hay dificultades, Anes. Escuelas que no tienen agua, escuelas que tienen condiciones. Tú no puedes mandar niños a una escuela que no tenga agua. Por eso es que no lo quieren mandar presencial. Sí, a una escuela desastrosa que tiene unas condiciones dificilísimas. Entonces, pero sí sé, porque un amigo me dice que tuvieron que ya ir la semana pasada a una reunión con su directora porque están diseñando ya los mecanismos de bioseguridad para atraer a los estudiantes de manera presencial y definir una estrategia. No necesariamente tienen que ir todo el mismo día, pueden ir unos sí, otros no, y combinando, ¿cierto? Ir también peleando contra el temor que también tienen los padres, un temor natural. Los padres tienen temor de mandar a sus niños en condiciones que no sé qué es lo que va a pasar. ¿Correcto? Bueno, es un proceso, pero hay que iniciarlo. Hay que iniciarlo bien planificado. Profesor, yo pienso que esto sí ha bajado. Esto sí ha bajado y me parece muy bueno que un próximo semestre ya se vaya teniendo la acción, sí. puedan empezar, y yo creo que en la parte viral creo que sí se ha acomodado. Creo que vamos por buen camino en ese punto. Y en el tema de la educación, bueno, ya eso es asunto de entre el Ministerio de Educación y escuelas privadas. También aprovecho y le hago la pregunta a estas escuelas privadas, cómo funciona, o sea, la forma. Si yo hago una escuela y bueno, pues, o sea, ¿por qué los precios son tan altos? De que tienes que hacer una lista, un derecho de admisión, de que la admisión te cuesta 2,000 y pico, mala cosa. Esto ellos tienen que ir a un Ministerio de Educación. Esto es aprobado o es aprobado. Y los precios. Hay un proceso. Lo que pasa es que la escuela privada es una empresa. Veámoslo como es una empresa cuyo servicio es enseñanza. Hay otras empresas que producen jugo de mango, esa es una empresa. Ambas tienen el mismo objetivo. En el modelo económico en que estamos, que es economía de mercado, el objetivo es ganar lo mayor posible. Entonces, si esto es una empresa, quiere ganar lo mayor posible, ¿qué va a hacer? Va a seleccionar sus estudiantes. ¿Cuáles va a seleccionar? Los que tengan mayor capacidad de pago. Es un mercado exclusivo. Ahí es que va. Hay escuelas que son tan caras que ningún hijo de un obrero o de alguien de clase media puede mandarlo porque son escuelas muy exclusivas. Pero la exclusividad, ¿en qué va? No va en elementos o factores racistas ni nada, no. Va en la capacidad de pago. Lógico, si yo tengo un salario de tanto, quiero mandar una escuela privada, pero lo que me cobran es más de lo que gano, entonces no puedo enviarlo, o es la mitad de lo que gano, no lo puedo enviar. Me tengo que conformar con otra escuela o una escuela pública que es gratis. Que sería
sería hermoso que las escuelas públicas de todo el país fueran que las escuelas top, preparadas, instalación, enseñanza, programas, profesores, maestros, y que todas esas personas que no pueden tener el gasto de que, porque de repente, ¿para dónde los mando? No pueden tener ese gasto, sepan que tú puedes ir a un José Daniel Crespo, me explico, a un colegio Monagrillo, y te dicen, es como si fuera a la nueva sala del vigía, que dice que está buenísima, me explico. Sí, 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 es que yo tengo una pregunta que me he hecho toda la vida y la he hecho públicamente. ¿Cuál es la razón que en Panamá haya diferencia en términos de calidad educativa entre la escuela privada y la escuela pública? Y nadie me ha podido contestar. Deberían ser lo mismo. Que yo, padre, seleccione una escuela privada, la selecciono. Y yo, padre, selecciono una pública, la selecciono. Pero la educación que en ambos se den debe ser idéntica. Para eso la escuela tiene que tener personal de calidad, estructuras, infraestructuras adecuadas y todas las condiciones, mejor las condiciones que tienen las escuelas privadas. Entonces, no debiera haber, ahí es donde yo hablo de inequidad. No usamos el modelo sueco de la universidad pública y privada. El estudiante escoge la que quiera, pero la pública y privada tienen el mismo nivel académico. Si escojo la privada, el gobierno me subsidia, y si escojo la pública, estoy subsidiado. Mire ese modelo, o sea, una educación igualitaria para todos. ¿Por qué en Panamá, con tantos años y recursos utilizados en montos importantes en educación, nuestra educación tiene desniveles, nuestra educación pública tiene desniveles en relación a la educación privada? Tiene que haber... Y la denigran, la desprecian. Si tú que te graduaste, ¿dónde te graduaste? Yo me gradué en la Hipólito. Que no si te graduaste en la Hipólito, entonces tú vales tanto, pues te puedo pagar tanto. Y si te graduaste en una escuela en Balboa High School o yo no sé, entonces sí, pues me explico. Entonces no debe ser menospreciado. Y creo que el Ministerio de Educación debe tener esta visión en que todas sus escuelas fueran ejemplares, fueran lindas. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Sí. Profesor José Luis Solís, ¿algo más que usted quisiera agregar, que quisiera comentarle, o algún mensaje a las personas, a sus alumnos, a alguien del CRUA, o algo que quiera, necesite comunicar por este medio? ¿Cómo no, Nicolás? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, es a toda la población panameña que no deje de expresar sus ideas, sus pensamientos, pero que lo haga de manera pacífica y respetuosa. La violencia no nos conduce absolutamente a nada. Y a todo el resto de los estudiantes, si bien es cierto, acá los estudiantes, si bien es cierto que tenemos un momento difícil, pues cada estudiante también tiene que comprometerse con su propia formación. Si de verdad no tenemos presencialidad, usen el tiempo para estudiar, para formarse. Y nosotros los podemos guiar a través de materiales, a través de orientación, explicaciones, debates que podemos hacer y discusiones para que esa mente se forme de manera correcta. A ustedes, Nicola, muchas gracias por esta oportunidad. Hablamos un poco de la cruzada civilista. Bueno, esperemos que no tengamos que llegar a ese momento que causó también una sensación de dificultad en ese preciso instante, que podamos resolver los problemas. A los políticos, piensen más en el pueblo que en ellos mismos. A nuestros gobernantes, tomen las decisiones que haya que tomar, no importa si afectan o no afectan a determinados intereses. Pensemos para mí, en el país. Así mismo. Profesor, para mí es un agrado, pero tremendo, tenerlo a usted aquí en el programa. Y espero que no sea espero que no sea el único, y que sigamos en contacto y en participación. Bueno, mi nombre es Nicola Castiller, esto fue Trocha Abierta, hoy con el profesor José Luis Solís. Está con nosotros, hablamos muy tranquilamente sobre puntos muy importantes. Pueden ver Trocha Abierta a las 4 de la tarde por televisión en vivo en la dirección de etvpanamá.com. En la dirección de Facebook está Trocha Abierta Panamá. En YouTube, Trocha Abierta Panamá también. Y obvio,
en la gran cadena exitosa. Y quedan en compañía del programa Alternativa con el profesor Miguel Antonio Bernal. Que tengan muy buena tarde. Saludos. Saludos. Hemos presentado Trocha Abierta